Hola, cuarto año, ¿cómo están, chicos? Bueno, este es el tema que sigue al trabajo de Tangram. Tiene que ver con trigonometría. Acá dice razones trigonométricas. En un ejercicio del trabajo de Tangram tenían que buscar qué quería decir trigonometría o qué es la trigonometría. La palabra tri viene de tres. Gono de ángulos y métrica de medir. Entonces la medida de tres ángulos. ¿Y dónde lo voy a trabajar por ahora? En los triángulos rectángulos. Los triángulos tienen tres lados y tres ángulos. Entonces, para empezar el tema, tienen esta pequeña actividad. Con este dibujito, ¿ven? Acá tienen un ángulo, pero con línea de puntos. Si yo trazo líneas de puntos, se arman, ¿qué cosa? Triángulos, rectángulos. ¿Cómo me doy cuenta que es rectángulo? Porque acá se forma un ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto. Por eso es rectángulo. Si no tiene un ángulo recto, no es rectángulo. Y hay divisiones, ¿ven? Entonces, de un mismo, con dos rectas, se pueden armar triángulos más chiquitos. ¿Y qué relación tienen estos tres triángulos que se formaron? ¿Ven? Acá tengo uno, después tengo otro y después tengo otro. Lo vamos a ver ahora resolviendo esto. Acá dice, un estacionamiento ubicado en un primer piso tiene una rampa de acceso que forma un ángulo alfa con la horizontal, como se ve en la figura. Cada 5 metros que recorre un automóvil por la rampa, la altura alcanzada aumenta a 3 metros. Esto representaría la rampa que sube el auto. Y acá sería la entrada, ¿no? Entonces, cada 5 metros que avanza el auto, la rampa sube 3 metros. O sea, lo que sube es 3 metros. Entonces, si subo 5 más, esto aumentaría como el doble también. Y si subo 5 más, esto aumentaría el triple. Entonces, me pregunta, completen la siguiente frase. Si un automóvil recorre 7,5 metros, acá sería 10, 7,5 estaría por acá, por la mitad, ¿no? Entonces sería la mitad de acá también. ¿Sí? Si acá son 6, si acá es la mitad, de 3 también tendría que sacar la mitad. A 3 le tengo que sumar 1,5, que es la mitad de 3. Entonces, si recorre 7,5, la altura alcanzada va a ser de 3 más 1,5, 4,5, y completan ahí. Y si recorre 10 metros, la altura va a ser el doble. Si acá tenía 3, acá voy a tener 6. Acá le agrego 5, va a ser 10. Acá llega a 10 y acá va a llegar a 6. ¿Se entiende? Acá llega a 15 y acá ¿qué va a llegar? Si le sumo 3 más, a 9. ¿Sí? Siempre hablando en metros. Esto lo pueden imprimir si quieren, si tienen impresora, y lo completan ahí, o si no, lo copian en una hoja y lo completan. Realicen las mediciones necesarias en la figura y utilicen la escala indicada para convertirlas a sus medidas reales. Luego completen las siguientes expresiones. La idea era que lo midan con regla, usando la medida de centímetros. Pero como ustedes ya tienen estos metros acá, y yo ya les expliqué que se va duplicando, se va repitiendo y aumentando la cantidad, entonces ustedes pueden completar. Esto quiere decir, esta línea quiere decir segmento. Segmento de A hasta D. Acá está A y D está acá. ¿Cuánto va a medir todo este lado? Si este pedacito mide 5, más 5, más 5, 15. Entonces acá van a completar con 15. Yo lo hago con lápiz porque no quiero rayar el libro. Después dice, hago otro. DG, a ver. DG, hago este de abajo. DG, ¿dónde está DG? Acá. DG, en vertical. Si acá tengo 3, aumenté 3 cuadraditos, guíense por los cuadraditos, va a ser 6. Y aumento 3 más, va a ser 9. Entonces acá mide 9 metros. Entonces acá voy a poner 9 metros. Me olvidé de poner la M de metros. Y así completan lo mismo con este, que va a ser de AC, va a ser este pedacito. AF va a ser este pedacito. Después AB va a ser 5, que ya lo tienen. Y B va a ser el 3, ¿sí?
Después le dice, calculen las razones indicadas y enuncien una conclusión. La palabra razón significa división, divido. Entonces, calculen las divisiones, sería. Esta es una división, se escribe en forma de fracción. Siempre la fracción es una división. Entonces, si yo primero encontré estos valores, completé esto. Me dice que DG me dio 9. Entonces me va a quedar 9 dividido y AD me dio 15. Me va a dar un número con coma, porque el 9 es más chiquito que 15. Me va a quedar 0, y ahí busco la calculadora y se lo sigo armando. Bueno, acá traje la calculadora. Tengo que hacer 9 dividido 15. Bueno, ustedes pueden usar la calculadora 9 dividido 15. A ver si escribí bien. Sí. Igual. Y me da 0,6. Entonces escribo acá 0,6. Pueden usar la calculadora del celular o bajarse la aplicación en el celular también de otra calculadora. Igual vamos a usar estas teclas. ¿Ven que dice? Estas son las razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. Estas tres vamos a usar. Y el botoncito de Shift, que ahora les voy a explicar cómo se usa. Primero empecemos con esto. Bueno, acá me dio 0,6. Acá cuando lo hagan, que se refiere a este triángulo del medio, les va a dar un número también. Y cuando hagan el chiquitito, les va a dar otro número también. Los tres números tienen algo en común. Puede ser una conclusión acá. Calcular indicada si enuncia una conclusión. La conclusión va a ser que se trata del mismo triángulo que va creciendo. Entonces, ¿cómo les parece que va a dar esto? ¿Qué va a dar acá y qué va a dar acá? Háganlo y me dicen. La conclusión también son distintas, son iguales. Tiene que ver con eso. Bien, ¿para qué se armó esto? Porque vamos a usar para armar las razones trigonométricas el valor de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ven? Acá está el ángulo. El lado más largo que está al frente del ángulo recto se llama hipotenusa. Y los otros dos lados, catetos. El lado que está opuesto al ángulo se llama cateto opuesto. Y el ángulo que forma, el lado que forma el ángulo, se llama adyacente. Entonces, siempre que el lado que está al frente es el opuesto, cateto opuesto, y el que está junto con la hipotenusa es el adyacente. Si yo tuviera el ángulo acá arriba, si marco esto, acá arriba, ¿ven? Ya cambia la posición. La hipotenusa sigue siendo la misma, no cambia. Siempre es la que está la más larga y opuesta al ángulo recto. Pero el nombre de los catetos va a cambiar, porque si estoy acá arriba, este cateto está pegado a la hipotenusa, va a ser el adyacente, y este va a ser el opuesto. Depende de dónde esté ubicado el ángulo que yo quiero trabajar. ¿Sí? Acá dice, la razón entre el cateto opuesto a un ángulo alfa de un triángulo rectángulo y la hipotenusa se llama seno de alfa del ángulo. La razón, o sea, la división, esto. Divido el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Es un valor constante que no depende de los lados del triángulo, sino de la amplitud del ángulo. Con estas mismas características podemos calcular la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la razón recibe el nombre de coseno, y la razón entre el cateto opuesto y el adyacente, que es la tangente. Se llaman razones trigonométricas del ángulo alfa de un triángulo rectángulo a los siguientes cocientes. O sea, cocientes también es división. Y acá están las tres formulitas que vamos a usar. Siempre usando el valor de los lados. Seno es lo que vale el cateto opuesto dividido hipotenusa. Coseno del ángulo es lo que vale el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es lo que vale el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Son tres divisiones. Como las razones trigonométricas de muchos ángulos tienen infinitas cifras decimales, utilizaremos valores redondeados a los milésimos, o sea, 3 decimales. Acá me dio 0,6, pero puedo que me den más decimales. Si me dan muchos decimales, hasta 3 décimos, centésimo, milésimo. 3 decimales, ¿sí? Más no. Construyan un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 30 grados. Realicen las mediciones necesarias y calculen los valores aproximados de seno de 30, coseno de 30 y tangente de 30.
Ahora voy a buscar el transportador y se los voy a dibujar. Bueno, acá estoy de vuelta. Estaba buscando un transportador que se notara porque tengo transparentes. Así ven que, bueno, este se ve más o menos bien, pero filmando no se notaba. Para empezar a hacer un ángulo, primero hago una línea con un inicio. En este inicio voy a poner el medio de mi transportador. Este tiene dibujado una crucecita, hay otros que tienen una marquita nada más, o hay otros que tienen un agujerito. Entonces ese medio tiene que coincidir con la línea, y acá el 0 o el 180 tiene que coincidir con la recta que dibujé, ¿sí? O con el renglón, no me puede quedar ni más arriba ni más abajo, tiene que coincidir, ¿sí? Ahí. Y ahí coincide con la línea. Yo me guío con la línea de la hoja cuadriculada. Es un ángulo de 30 grados. Entonces, si es 30 grados, es más chico que 90. Recto es esto. Esto es recto. No me puede quedar por acá. Tiene que ser chiquito. Entonces, yo me voy a guiar por los números de adentro. Donde está el 180, también está el 0. Porque también lo tienen del otro lado. Podrían haber hecho la recta y la abertura para este lado, o la recta y la abertura para este lado. De las dos maneras está bien. Si lo hago para este lado, ven que acá tengo el 0, es lo mismo. Hago la línea, hago coincidir el 0 y de ahí busco los 30 grados. Acá sería 100, acá sería 20, acá sería 40 y en el medio estaría 30, que coincide con 150. Y de este lado, que lo voy a hacer yo, va a ser lo mismo. Acá tengo, acá donde está, ahí. Acá tengo, ven, tengo 10 grados y acá yo tengo 30 grados escrito, me da el reflejo ahí, 30. Entonces en ese 30 marco un puntito acá afuera, ¿sí? Y ese puntito lo voy a unir con el centro, acá. Lo hacen con regla. Yo porque tengo el celular en la otra mano y no puedo. Y les va a quedar así, ¿sí? Y acá tienen que hacer el ángulo recto. No me van a hacer torcido. No hace falta que, si el puntito lo marqué un poquito más acá, la línea también la extienden un poquito, ¿sí? Así me queda el ángulo recto. El ángulo recto sale desde donde estaba apoyado el transportador, acá, el ángulo recto, ¿sí? Háganlo con regla, por favor. Y la idea es que de este ángulo de 30, acá está el ángulo de 30 grados, que lo puedo llamar alfa también, ustedes calculen el seno, el coseno y la tangente. Y esto lo miden con regla, ¿sí? Entonces, vuelvo a copiar las fórmulas. Seno de 30 grados va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa, le ponemos h nada más. Y ahora ponemos los valores. ¿De dónde voy a sacar? Este lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. ¿El opuesto cuál va a ser? ¿Este o este? Este sería cateto opuesto. Y este cateto adyacente. Para no escribir toda la palabra le pongo CA y CO y la H de hipotenusa. Entonces, acá lo mido con la regla, ¿sí? A ver si tengo la regla acá. No. Bueno, me guío por los cuadraditos. 2 cuadraditos son 1 centímetro. 1 centímetro, 2 centímetros y medio. Me va a quedar 2,5 centímetros. Lo que dibujé yo, cada uno va a ser el triángulo a su medida. Puede ser que les quede más grande, si hacen la línea más grande, más corta. El ángulo de 30 va a ser el mismo, pero esto puede ser más grande, como hicimos en el ejemplo de la rampa. Puede ser más chiquito y en vez de 2,5 les quede 1,5 centímetros, ¿sí? Pero cuando hagan esta división siempre le va a dar lo mismo. Bueno, me queda 2,5. Este cuento. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros y medio. Este va a medir 4,5 centímetros. Estos los puedo medir porque coinciden con los cuadraditos. Pero este no, así que voy a buscar la regla. Bueno, acá está mi regla. La voy a apoyar donde empieza. El 0 tiene que coincidir. Ven que la regla por ahí a veces tiene un pedacito que no tiene número. Tienen que ubicarla en el 0. Y me da casi 5, sí, 5 centímetros. ¿Ven? Termina ahí, acá.
5 centímetros. Entonces la hipotenusa va a medir 5 centímetros. Ya teniendo todo medido, hago estas cuentitas. CO, cateto opuesto, 2,5. 2,5 centímetros dividido lo que vale la hipotenusa, 5 centímetros. Sí o sí, esto siempre me va a dar decimal. Entonces hago la cuenta. Prendo y hago 2,5. Siempre en la calculadora la coma es con puntos. Dividido 5 es igual y me da 0,5. Justo me da un solo decimal. 0,5. Entonces pongo acá 0,5. Sin centímetro, porque centímetro dividido centímetro se anula. Entonces me queda que el seno de 30 grados es 0,5. Un número solo, no es una medida de lado. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo con coseno de 30 grados, que el coseno va a ser cos. Coseno va a ser lo que vale el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Sería 4,5 dividido 5, lo hacen. Y tangente se escribe TG, para resumirlo, que va a ser lo que mide el cateto opuesto dividido lo que mide el adyacente. Y lo hacen y ponen el valor. ¿Sí? Eso tendrían que hacer. Pero cada uno lo hace a la medida. Puede ser, si hacen la línea más corta, les va a quedar más chiquito, pero esto van a ver que le va a dar lo mismo. Si hacen la línea más larga, esto le va a dar un número más grande, pero cuando hacen las divisiones siempre tiene que dar lo mismo. Bueno, en la segunda hoja tienen una breve explicación de cómo usar la calculadora científica para encontrar el valor de un ángulo, el seno, el coseno y la tangente, cómo se ponen los grados, minutos y segundos, y cómo encontrar un ángulo sabiendo el valor de seno, coseno, tangente, que sería la función inversa. Y leyendo esto tienen que resolver estos dos puntos. Yo les voy a mostrar la parte práctica. Por ejemplo, tengo que encontrar el seno de 28 grados 18 minutos. Acá les muestro. Esta es la teclita de grados, minutos y segundos. No sé si en la calculadora del celular la tienen, no me fijé. Pero si se bajan la Hyper Scientific Calculator, ahí tienen todo. Es igual que esto, pero en la pantalla del celular. ¿Sí? Acá está la función seno, coseno y tangente. Entonces yo quiero escribir seno de 28 grados, voy a apretar sin, me aparece así, y pongo el número 28, me aparece así, ahí se ve, y la tecla de grados, minutos y segundos, me va a aparecer grados. Y después agrego los minutos, 18 minutos dice el ejercicio, entonces pongo 18, ahí, y de vuelta la teclita de grados, minutos y segundos. Me aparece el mismo dibujo, ¿ven? El circulito, pero al ser la segunda expresión es minutos. Lo mismo pasa si tengo que agregar segundos. Me va a aparecer el mismo dibujito, pero lo toma como segundos. ¿Sí? Pongo igual y me da. ¿Ven? Miren, me dio infinitos decimales. 0,4740882809 y es infinito. Pasa que no se ven más porque la calculadora no tiene más dígitos. Pero redondeamos al milésimo. Redondear al milésimo quiere decir que redondeo décimo, centésimo, milésimo. 3 decimales. Como el 4, si el último decimal es mayor a 5, redondeo para arriba. Si no, lo dejo como está. Como es un 4, lo dejo en 0,474. Entonces, acá tendría que ser, esto es igual a 0, esperen que no me anda el lápiz. Esto es igual a 0,700, no, 474. Ahí está. 474. 3 decimales. 474. ¿Sí? Entonces, 474, acá está. Yo lo escribí, no hacía falta escribirlo. Lo uno con flechas. Ahí está. Porque acá me aparecen más decimales, ¿ven? 1 con flechas. Lo mismo hacemos con los otros. Grados, minutos, se escribe así. Con la tecla de cos. Cos sería esta. Tangente sería esta. TG es tangente, sería esta. ¿Sí? Y el segundo ejercicio dice, hallen el valor de alfa, beta y delta. O sea, yo tengo el valor del seno, ya está hecha la cuentita,
pero no sé el ángulo, sería lo contrario. Tengo este valor, pero no tengo este. Entonces, ahí aparece la tecla Shift que explica acá arriba. Léanlo todo esto de arriba. Voy a poner yo el valor en la calculadora, voy a poner así. Borro esto. Antes de apretar, por ejemplo, tengo que hallar seno. Pongo Shift. Me aparece de arriba, ¿ven? Vamos a ver si enfoca. Me aparece una S chiquitita al costado. Y ahí pongo seno. Y me aparece así, seno a la menos 1. Quiere decir que es lo contrario. Voy a encontrar el ángulo. Y ahí escribo lo que me da el ejercicio, que dice 0,2316. Entonces lo escribo. 0,23. Esperen que mirando el celular me cuesta. 0,2316. Igual. Y ahí me da 13,39, o sea, me da en grados. Para que me aparezca separado en grados, minuto y segundo, presiono la tecla de grados, minuto y segundo y ahí me separa. 13 grados, 23 minutos, 28,6 segundos, sería lo redondeo a 29, porque el 6 es más grande que 5. Siempre que supera el 5 se redondea para arriba. Entonces me queda 13 grados, 23 minutos, 28 segundos. Entonces acá va a ser 13 grados, había dicho, ¿qué más? 23 minutos y 29 segundos, lo redondeo. ¿Sí? Lo mismo con coseno, Shift Cos, y después escriben el número, y lo mismo con tangente, Shift Tan, y escriben el valor de la tangente. Bueno, llegamos a la resolución de triángulos rectángulos. Acuérdense que triángulo rectángulo son todos los que tienen un ángulo de 90 grados, sí o sí. Así que un ángulo ya sé el valor. Resolver un triángulo rectángulo es encontrar el valor de los 3 lados y de los 2 ángulos que faltan. Entonces, para encontrar los lados se puede usar el teorema de Pitágoras, que lo tienen en esta hojita. En esta que les mandé también en el PDF, acá tiene la explicación. Yo les voy a explicar haciendo el primero, ¿sí? Y los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores siempre es 180 grados. Entonces, yo ya sé que acá hay 90 grados. Y entre estos dos tendría que darme 90. Entonces, para que me dé la suma de los tres, 180. Si yo tuviera ya un valor de esto, ya restando la 180 podría encontrar este. Pero justo en este ejercicio no tengo ninguno de los dos ángulos. Entonces, primero voy a empezar por los lados. ¿Sí? Entonces voy a aplicar para los lados el teorema de Pitágoras que dice: el cuadrado de la hipotenusa h es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. ¿Sí? Entonces, tengo que ver acá. Si acá está el ángulo recto, ¿tengo la hipotenusa? Sí, el lado más largo, 8 centímetros. Entonces acá sería 8 centímetros al cuadrado es igual, no importa si es opuesto o adyacente todavía. Eso para los ángulos. Entonces, tengo el valor de 1, 7 centímetros. Entonces a este le pongo 7 centímetros al cuadrado y me falta el valor de otro cateto. Esta es mi incógnita, al cuadrado. Resuelvo 8 por 8, 64 centímetros al cuadrado. Esto me va a quedar positivo, entonces va a pasar negativo, pero lo resuelvo. 7 por 7, 49 centímetros al cuadrado. Este cuadrado va en centímetros, no en el número. Es igual a c al cuadrado. Le resto 64 menos 49, va a ser 49, 59, 16. 16, a ver si lo hice bien. 49, 59 y 16 centímetros al cuadrado es igual a c cuadrado. Este cuadrado va a desaparecer ahora. ¿Por qué? Esta potencia va a pasar a raíz cuadrada para acá. Entonces me va a quedar 16 centímetros cuadrados es igual al otro cateto. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. 4 por 4 es 16. Y centímetro al cuadrado se cancela con la raíz y me queda centímetro. Entonces el otro cateto ya lo puedo completar,
que va a ser 4 centímetros. ¿Sí? Ahora para hallar los ángulos. Primero tengo que elegir si voy a empezar por A o si voy a empezar por C. Yo voy a elegir este. ¿Por qué tengo que elegir un lado? Porque según el lado que elija, los catetos, la hipotenusa va a ser la misma. Esta es H. Hipotenusa siempre va a ser la misma. Pero va a cambiar la ubicación de los catetos. Si empiezo por A, este va a ser el cateto opuesto y este que está pegado es el adyacente. ¿Sí? Si empiezo por C, al revés, este va a ser el opuesto y este es el adyacente. Entonces empiezo por, le pongo A, como tiene la letra A, le pongo ángulo A, se pone así. El piquito quiere decir ángulo A. ¿Sí? Entonces tengo que de A, el cateto opuesto va a ser 4 centímetros y el cateto adyacente va a ser 7 centímetros. Lo anoto como dato. Y del ángulo B, al contrario. El cateto opuesto es igual a 7 centímetros y el cateto adyacente es igual a 4 centímetros. Y ahora voy a calcular. Con estos datos puedo usar cualquiera de las tres razones, seno, coseno, tangente, porque tengo los tres lados. Entonces voy a usar seno, que es la primera. Seno de A, la formulita dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y lo reemplazo con los datos que tengo. Cateto opuesto de A es 4. Dividido la hipotenusa, que es 8 centímetros. 4 dividido 8, lo voy a hacer acá abajo. 4 dividido 8 me va a quedar un medio, que es igual a 0,5. ¿Sí? ¿Por qué me dio eso? Porque yo hice 4 dividido 4, 1, y 8 dividido 4, 2. Si no lo hacen con la calculadora, va a dar lo mismo. Y 1 dividido 2 es 0,5. ¿Sí? Eso dio el seno. Pero para encontrar el valor de ángulo, ¿qué tenía que hacer con esto? Tenía que hacer Shift en la calculadora, sin, y poner el valor que me dio, y ahí me va a dar el valor de A, del ángulo A. Entonces voy a la calculadora ahora. Pongo de vuelta. Acá arriba tengo Shift, sin, y escribo 0,5. A ver, sí. Igual, me dio redondito 30. Acá no hace falta poner grados, minutos y segundos porque me dio solamente 30. Quiere decir que son 30 grados. No tiene ni minutos ni segundos. Entonces A es igual a 30 grados. ¿Sí? Si acá mide 30 grados. 30 grados. Ahí hace foco. Bueno. Y acá mide 90. El otro también puedo hacer razones, pero ya les dije que la suma es 180. Entonces para hallar el valor de B, del ángulo B, va a ser igual a 180 grados menos el ángulo de 90 menos el valor de A, que es el ángulo de 30. Y B me va a dar entonces 180 menos 90 es 90. Y 90 menos 30 es 60. Perdón. 60 grados. Y ahí ya tengo el valor de B. Y listo. Bueno, ejercicio 14 dice, hallen la superficie, que es lo mismo que el área de un triángulo, y los ángulos del siguiente triángulo isósceles. ¿Ven? Acá yo ya marqué algo. ¿Por qué? Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno distinto. ¿Sí? La altura es la recta que divide a la base por la mitad. Esa es la altura. Porque la fórmula, acá les copié. La fórmula de la superficie o del área del triángulo es base por altura sobre 2. La base la tengo, que es 5, pero me falta la altura. Entonces, si yo divido este triángulo a la mitad, trazo una línea recta por acá, esa va a ser la altura y me va a quedar dividido en dos triángulos rectángulos. Acá tengo el ángulo de 90 y de este lado el ángulo de 90. 5 centímetros es la base, pero al dividirlo a la mitad voy a trabajar con un solo lado. Entonces, este pedacito ya no es 5, va a ser la mitad, 2,5. Este lado es 8 y me faltaría encontrar el otro lado. ¿Ven? Acá ya tengo un triángulo. Y si ya tengo el valor de dos lados, con el teorema de Pitágoras encuentro el otro lado.
Es fácil. Los costados, como este es el ángulo de 90, los costados van a ser hipotenusas. Y la altura y la base son los catetos. Entonces es uno de los catetos lo que tengo que hallar. Entonces si yo copio acá, hago Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa en el ejercicio mide 8 centímetros, parecido al ejemplo que hice antes. Y el otro lado que conozco es 2,5, porque lo dividí a la mitad de la base, para hacer de un triángulo. Más mi otra incógnita, el otro cateto, que sería la altura en este caso. Si quieren le pueden poner H. H minúscula, si no se confunde con la hipotenusa. 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. 2,5, como es con coma, lo pueden hacer con la calculadora, así no se confunden, hacen. Tienen ahí la teclita de cuadrado acá, ¿ven? Ahí. ¿Sí? Pueden poner 2,5 al cuadrado, va a ser 2,5 por 2,5. Es lo mismo. 2,5, ¿ven? Y yo presiono cuadrado y ahí me lo resuelve. Es igual y me da 6,25. Entonces pongo 6,25 acá. 6,25 centímetros cuadrados más H al cuadrado. Sería mi altura o cateto, como quieran escribirle. Ahora hago la resta. 64 centímetros menos 6,25 centímetros. Todo eso va a ser la altura al cuadrado. 64 menos 6,25 me va a quedar 58. Ahora hacemos bien la cuenta. 64 menos 6,25 es igual 57,75. No llega a 8. 57,75 y a esto le hago la raíz por el cuadrado de acá. Con la calculadora pueden hacer la raíz directamente. Tienen raíz cuadrada ahí y me va a dar igual, ¿dónde está el igual? Acá, igual, y me da 7,59, 7,6, lo redondeo, 7,6. Entonces la altura va a ser 7,6 centímetros. Acá me olvidé de poner centímetro cuadrado, que se anula el cuadrado y quedan centímetros. Esa es la altura. Como yo tengo la altura, ya puedo aplicar la fórmula. Esta, base por altura sobre 2. Entonces, el área va a ser igual a base, que era 5 centímetros, por 7,6 centímetros, dividido 2. Resuelven primero la multiplicación, después lo dividen. Y esto hacen el resultado y siempre el área queda al cuadrado. ¿Sí? El resultado. Y para calcular los ángulos también pueden usar cualquiera de las tres razones, porque ya tienen el valor de este, que es 7,6, este es 8 y este es 2,5. De este lado, por ejemplo, ¿ven? Entonces encuentran el valor de C, que va a ser lo mismo que este. ¿Sí? Pueden hacerlo por seno, por coseno o por tangente. Si saben que este les da un valor, pónganle que 50. ¿Sí? No, 100. 80. Ya saben que de este lado va a ser lo mismo. Y después que tienen estos dos, se lo restan a 180 y van a encontrar el valor de este que une los dos triángulos. ¿Estamos? Bueno, el ejercicio 15 ya tiene un triángulo de otra manera. ¿Ven? Este ya no es un triángulo rectángulo. Pero me dice, observe la figura y hallen las medidas de A, B y alfa. Alfa es este. Acá tengo un triángulo rectángulo, ¿ven? Pero no tengo ningún dato. Así que no puedo hacer nada hasta que termine con este triángulo más grande. Acá tengo 30 grados. Y el lado que está opuesto al ángulo de 90, este sería la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Sí? H. Entonces, acá tengo que este pedacito vale 3 centímetros, pero no sé todo el pedazo. O sea, todo el lado. A mí me convendría encontrar todo el lado y a lo que me dé restarle los 3 para que me dé este pedacito. ¿Sí? Entonces, tengo que pensar de este lugar que estoy parado. Esta es la hipotenusa. ¿Qué cateto es? Cateto adyacente. Cateto adyacente. Porque forma al ángulo de 30 con la hipotenusa. Entonces tengo que usar una fórmula que
use la hipotenusa y el cateto adyacente. Seno, coseno, tangente. Hay una manera de acordarse que se llama así. Se usa así, se escribe así, miren. Catoa, así. Esperen que no me estaba acordando. Catoa, se escribe así. No sé si lo vieron en tercero. Seno es opuesto dividido hipotenusa, coseno es adyacente dividido hipotenusa y tangente es opuesto dividido adyacente. Como yo tengo estos dos, ¿sí? Voy a usar el coseno. Entonces hago coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cos 30 lo calculo con la calculadora. Voy a la calculadora, pongo, espere que borre, pongo cos de 30, si quiere presiona la tecla de grados y me va a dar 0,866. Como el tercer decimal es mayor a 5, lo redondeo a 867. Entonces me queda, acá me queda, que el coseno de 30 acá es 0,867. Y es igual, disculpen mi perrita ladrando, cateto adyacente es mi incógnita, o sea, esto de acá abajo, estoy contando todo esto de acá abajo, sobre, bueno, 8 centímetros. Este 8, esto es una división, está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, entonces me queda 0,867 por 8 centímetros es igual al cateto adyacente. ¿Sí? Hago, acá tengo, lo hago por 8, que era lo que había puesto, ya me quedó el resultado guardado, por 8, y me da igual 6,92, o sea 7. ¿Sí? 6,9 es 7. Entonces, acá sería 7 centímetros el cateto adyacente. ¿Sí? O sea, vuelvo a mi... Todo esto de abajo mide 7 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a medir B? 7 menos 3. Ponen B es igual... Acá, B es igual... tanto, lo completan, es una cuentita, ¿sí? Una vez que tengo el valor de B, tengo que encontrar el valor de A usando cateto opuesto sobre hipotenusa, el seno. Usando el seno puedo encontrar el valor de A, ¿sí? Y una vez que ya tengo el valor de A y el valor de B, ya puedo encontrar este ángulo, porque usando ¿qué? ¿Qué fórmula puedo usar? Adyacente y opuesto. Tangente. Usando tangente encuentro el valor del ángulo alfa.